de Sevilla. La uniformidad también característica de estos armados de la Macarena. Observen cómo visten igual que los romanos que están sobre el paso. Ya vemos las plumas detrás del paso del Señor. Sus toques clásicos, inconfundibles. Que muchos dirán, Manolo, pero los romanos de aquella época no vestían así, ¿verdad? Y es cierto, esto es una de las invenciones de Juan Manuel Rodrigo Ojeda, el que fue prioste de esta hermandad, aparte de un bordador revolucionario. Diseñó las capas, diseñó la vestimenta de los nazarenos de esta que fue su hermandad, perteneció, como hemos dicho, a la Junta de Gobierno también, fue prioste y ocupó otros cargos, y hoy tiene un monumento precisamente en la puerta de la Basílica, un busto que mira directamente a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de la Esperanza. El señor que preside el paso en primer plano, obra de Felipe Morales del año 1654, aunque curiosamente las manos y los pies fueron tallados por Eslava en 1966. El resto de las figuras que componen este misterio son de Castillo Lastruzzi, también culpable, entre comillas, de muchos misterios de la Semana Santa de Sevilla. Otro de los grandes nombres de nuestra Semana Santa. Está llegando el señor de la sentencia a la campana. Magnífico plano. Ven ustedes cómo levanta las ovaciones por donde pasa este misterio de la Hermandad de la Macarena. Esa túnica bordada que lleva el señor de la sentencia es la llamada de los Cardos, que también es de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. León. Vámonos, figura, vámonos con él. Vamos, Charlie Castro. Duro con el valiente.
Mi arma, vamos a descansar. Esas ovaciones, esas palmas presagian una entrada triunfal en la Plaza de la Campana del Misterio de la Hermandad de la Macarena. Manolo. Mucha gente aún no ha podido verlo como estamos haciendo nosotros, pero ha visto ya aparecer los ciriales dando la vuelta para entrar en la Plaza de la Campana y la ovación ha sido unánime. Aquí vemos estos hermanos de la hermandad que se atavían con este traje diseñado, hemos dicho, por Juan Manuel Rodríguez Ojeda, conocido como armaos, los armaos de la Macarena, con una cantidad de detalles, de nagüetas, de corazas, las mismas plumas, no tienen su significación, o sea, según el número de plumas que cada uno de sus integrantes cuenta en el casco, tiene una graduación y así recibe las órdenes de su inmediato superior. La banda de la Centuria, que es la única ocasión que viste de gala, por decirlo de alguna forma, aunque acompaña también a otras hermandades durante la Semana Santa, la Centuria Macarena. Mencionabas tú antes a Castillo Lastruzzi, que fue un gran compositor de misterios de los pasos de Semana Santa. Hemos visto en este plano como hay un esclavo etíope que está agachado ofreciendo la palangana a Pilatos para que se lave las manos, y a su izquierda estaba un pebetero que exhala el olor del incienso sobre las personas que rodean el paso.
A los sones de la banda de la propia hermandad acaba de llegar el paso, como pueden comprobar, a la altura del palquillo del Consejo. Prepárense porque va a hacer su entrada en campana de manera oficial a partir de estos momentos el misterio de la sentencia de la Hermandad de la Macarena. La larguísima fila que forma la centuria, los armados de la Macarena, que ocupan prácticamente toda la plaza del Duque, e inmediatamente tras el paso de misterio de la Macarena suena el martillo. Hemos visto ese detalle de el paso de misterio. Están leyéndole a Jesús la sentencia de muerte sobre los ciriales, sube el paso, entra en campana, el primero de los pasos de la Macarena.
paso de misterio de la Hermandad de la Macarena, que se introduce ya en Sierpes. Estamos a falta de 13 minutos para las 4 de la madrugada. Qué corta se nos está haciendo la noche más larga, Manolo. Pues sí, mira cómo se ve ahora mismo la campana llena de esas plumas blancas de la centuria Macarena. Ahí a la izquierda el paso dispuesto a entrar en la calle Sierpes. Claudia Prócula de rodillas suplica a Pilatos por la vida de Jesús. Es el colorido inconfundible de esta madrugada y el primer contraste que acaba de producirse después del silencio vivido aquí en la Plaza de la Campana con la Hermandad del Silencio y la Hermandad del Gran Poder. Los armados de la Macarena son los que ocupan el pasillo central de la campana. Continúan las marchas. Ha sido una entrada triunfal en campana, como esperábamos y como esperaba prácticamente toda Sevilla. Ahora la espera será para ver a la Macarena.
Definitivamente se nos pierde, Manolo, el paso de la sentencia por la calle Sierpe. Aquí en la Plaza de la Campana ya no tenemos la posibilidad de verlo gracias a nuestro dispositivo de despliegue de cámaras y a nuestro realizador. Aún podemos quedarnos con la imagen de la trasera de este hermosísimo paso, un auténtico barco, como se denomina aquí en Sevilla, los pasos de misterios de grandes dimensiones, utilizando términos navales, ¿no? Términos navales muy usados en la terminología cofradiera, porque no en balde, precisamente del muelle, de los cargadores del muelle, proceden estas voces, porque ellos eran los encargados de mover estos grandes pasos de misterio como costaleros, cargándolos sobre sus hombros, concretamente, o más concretamente sobre sus vértebras, ¿no? Cuando los costaleros eran profesionales y las hermandades pagaban a estos costaleros para que sacaran los pasos, cosa que ya no ocurre con ninguna de las hermandades, a excepción de una. Vamos a aprovechar esta espera, aunque parece que todo apunta a que está a punto de salir la Macarena. Ahí la ven ustedes en pantalla. Saliendo de la calle Trajano el palio de Nuestra Señora de la Esperanza. Ya se escuchan incluso los primeros sones que le acompañan. Prepárense a disfrutar, porque este es otro de los momentos esperados por todos los cofrades de Sevilla. Un momento que se repite pues a lo largo de las más de 12 horas que dura la estación de penitencia de esta hermandad. Y están sonando campanilleros. El palio está completamente pegado a la presidencia del mismo y a sus seriales. La banda del Carmen de Salteras acompaña musicalmente este paso de palio. Salteras, una localidad de la provincia de Sevilla, cercana a la capital. Se cuenta con dos bandas que son una auténtica maravilla. Extraordinaria banda. Y que prácticamente casi todos los días acompañan hermandades. Ahí están los aplausos. Los dejamos con ella, con la Macarena.
Finaliza la marcha del Carmen de Salteras, la banda del Carmen de Salteras que acompaña a esta hermandad. Ven ustedes con una de las varas a Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que se funde en un abrazo con Manuel Román, el presidente del Consejo. Se hace ahora el silencio en la campana, esperando que entre la esperanza. Aprovechan los encendedores para encender al completo esos candelabros de cola. También la candelería. Se aprecia perfectamente la medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Los pétalos de flores que a lo largo del recorrido por su barrio han caído en el techo de palio. Las petaladas, lluvias de pétalos, que también por la mañana volverán a caer sobre el paso cuando vuelva a su barrio. Vámonos, mi hermano. Todos por igual valiente. Al unísono los costaleros gritaban al cielo cuando levantaban el paso. Prepárense a disfrutar. La Macarena va a entrar en la campana.
Entró en la campana la Esperanza Macarena con la primera de las marchas, Macarena de Abel Moreno, dedicada a esta dolorosa. Se hace el silencio ahora. Después de la gran ovación. Ahí tienen ustedes ese detalle de las bambalinas. Miembros de la Guardia Civil que escoltan el paso. Las rosas de color blanco en esas jarras frontales que sirven de exorno floral a esta auténtica joya que es el conjunto al completo del palio de la Esperanza Macarena y por supuesto ella.
Pues queda todo dicho. La última de las marchas estaba dedicada a la coronación de la Esperanza Macarena. Manolo, una entrada en campana. Bueno, soberbia. Además es que esta cofradía, como suele decir, todo lo tiene bueno. Hasta la música. Pasa la Macarena, Macarena, coronación de la Macarena. Son todas marchas dedicadas a ella por excelentes compositores musicales. Y un saludo, un recuerdo a Antonio Santiago. Ahora lo vemos ahí sonriente, hablando con el fiscal de paso, parece agarrado a la manigueta. También uno de los grandes capataces de Sevilla, de una saga importante. Su padre, Manolo Santiago, ya fallecido, fue uno de los grandes en esto. Ahora va a tocar el martillo su segundo, Néstor Sanguino. Y antes hemos visto también en la delantera del palio a su hijo, al hijo de Antonio Santiago, nieto de Manolo Santiago. Una saga que continúa y que ojalá felizmente por muchos años. Además ha hecho una de las llamadas antes de entrar en campana. Arriba, con el paso al cielo, como se suele llamar estas levantadas de los pasos. Finalizó la entrada en campana de la Esperanza Macarena. Creo que sobran también todas las palabras, todos los comentarios.
El repertorio musical de la Banda del Carmen de Saltera, acertadísimo como cada año, con marchas propias, prácticamente todas las que han sonado. Ahora en Sierpe suena la saeta, ¿no? Tiene a la Virgen en el pecho las famosas esmeraldas que dice le regaló Joselito el Gallo, famosísimo torero conocido como el rey de los toreros y que era muy devoto de la Virgen de la Macarena. En el centro de su pecho lleva la Virgen el escudo de la ciudad. Es un escudo que generalmente suelen llevar todas las vírgenes, todas las dolorosas que han sido coronadas canónicamente, como es el caso de la Macarena, como hemos comentado antes, en el año 1964. De ahí que lleve ese manto, que es el manto de la coronación. La hermandad de la Macarena, que tiene varios mantos y que cada año pues elige el que estima más oportuno. Vuelven los encendedores a su tarea. Y vuelve a sonar el martillo en la calle Sierpe. Al fondo vemos avanzar ya la cruz de guía de la Hermandad del Calvario. La saeta suena en la calle Sierpes y la Banda del Carmen de Saltera la respeta, tocando la palillería, en este caso, acompañando al saetero. También el techo de palio de la Virgen de la Esperanza Macarena, de terciopelo rojo, bordado de moro con las caídas en malla también bordadas por sus dos caras. Paso de palio es una revolución cuando lidiara el ya mencionado Rodríguez Ojeda y se le conoció así en Sevilla como el palio rojo de la Macarena, que creó una escuela que siguieron otros muchos pasos. Y el manto de la coronación, con dibujos de marmolejo y bordados de esperanza y enacado, las cascadas de luces de los candelabros de cola acompañan el discurrilla por la calle Sierpe de la Virgen de la Esperanza. Finaliza otra nueva chicotá